En los Países Bajos ocupados por los nazis, más de 50 agentes aliados fueron capturados uno tras otro, justo al tocar tierra, como si el enemigo los estuviera esperando. Y así era. Por cierto, si te atrapan estas historias reales de espionaje, deja un me gusta y suscríbete. Ayuda a que más gente descubra lo que vas a escuchar ahora. Durante casi 2 años, los alemanes controlaban por completo una red de espionaje británica. Sin que Londres lo sospechara, cada mensaje, cada código, cada misión era interceptada, manipulada y devuelta con precisión quirúrgica. La operación se llamó Inglaterra Spiel, el juego de Inglaterra, y se convirtió en uno de los mayores engaños de la Segunda Guerra Mundial. Un error que costó decenas de vidas y reveló hasta qué punto incluso los héroes pueden ser usados como piezas de un juego invisible. Todo comenzó en la noche del 14 de octubre de 1940, cuando la policía holandesa en la provincia de Frisia recibió un aviso. Un grupo de hombres sospechosos se embarcaba en un pequeño bote en el lago Turquemer. Horas después, cuando regresaron a la orilla, fueron detenidos. Afirmaron ser ornitólogos, dedicados a estudiar aves migratorias durante la noche. La explicación no convenció a nadie. Los hombres fueron arrestados e interrogados. Entre ellos estaba Ludovicus van Hamel, oficial de la Real Marina holandesa y agente secreto del Special Operations Executive, la organización británica creada por Winston Churchill para coordinar operaciones clandestinas en la Europa ocupada. Su misión consistía en evaluar las condiciones de la resistencia holandesa y establecer contacto con Londres. Pero su captura y el hallazgo de su transmisor de radio cambiarían el curso del espionaje en los Países Bajos. Aquel incidente fue el primer paso de una operación alemana meticulosamente diseñada. Una red de engaño que transformaría el valor de los agentes aliados en una trampa mortal. El enemigo no solo escuchaba, sino que había aprendido a hablar en el mismo lenguaje. Para entender cómo ocurrió semejante desastre, debemos retroceder unos meses. Europa estaba bajo el dominio del Eje y Gran Bretaña, tras la caída de Francia, resistía sola. Fue entonces cuando Churchill dio una orden directa: prendan fuego a Europa. Así nació el Special Operations Executive, una organización secreta encargada de espionaje, sabotaje y apoyo a los movimientos de resistencia. En los Países Bajos, la sección N del SOE asumió la responsabilidad de reclutar agentes, entrenarlos en sabotaje, transmisiones y operaciones encubiertas, y enviarlos de vuelta a su patria ocupada. Lo que ninguno de ellos sabía era que, desde el primer mensaje enviado, ya estaban siendo observados. A finales de 1941, la Special Operations Executive ya había desplegado una red de agentes entrenados para operar tras las líneas enemigas. Su misión en los Países Bajos era especialmente delicada. La nación, ocupada desde mayo de 1940, había sido sometida a un estricto control nazi. Las comunicaciones estaban vigiladas, la prensa censurada y la población vivía entre la colaboración y el miedo. Aunque existía una creciente resistencia holandesa, carecía de estructura y armamento. Por ello, la sección N del SOE decidió reclutar a ciudadanos holandeses exiliados en Inglaterra. Tras un entrenamiento intensivo en combate, criptografía y sabotaje, estos agentes serían lanzados en paracaídas sobre su propio país, equipados con radios, dinero falso y mensajes cifrados. Cada misión representaba un riesgo extremo. Las transmisiones de radio eran vitales para coordinar ataques, pero también eran el punto más vulnerable de la operación. El enemigo contaba con equipos de rastreo capaces de triangular la ubicación exacta de una señal. Por eso,
Cada agente disponía de un código secreto llamado control de seguridad, una pequeña irregularidad voluntaria en el mensaje, un error tipográfico preacordado, que confirmaba a Londres que el emisor transmitía libremente y no bajo coacción. Era una línea delgada entre la vida y la muerte. Mientras tanto, la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, perfeccionaba sus propios métodos. Bajo el mando del teniente coronel Hermann Gieskes, un veterano disciplinado y meticuloso, los alemanes organizaron una red de contraespionaje destinada a detectar y neutralizar cualquier actividad clandestina. Gieskes comprendía que la información era más poderosa que cualquier arma. En lugar de eliminar a los agentes capturados, decidió convertirlos en herramientas. El primer gran golpe llegó con la captura del agente Hub Lauwers, nombre en clave Ebenezer, arrestado en La Haya a principios de 1942. Lauwers había sido uno de los primeros operativos en transmitir desde territorio ocupado. Su transmisor fue detectado y su posición localizada gracias al seguimiento preciso de la Abwehr. Durante el interrogatorio, Gieskes descubrió los protocolos de seguridad británicos. Obligó a Lauwers a seguir transmitiendo a Londres bajo supervisión alemana. Lauwers omitió su control de seguridad esperando que el SOE reconociera la señal de peligro, pero en Londres los mensajes fueron aceptados como válidos. Y si te fascina el mundo del espionaje, esas operaciones reales donde el engaño era un arma tan letal como una bala, suscríbete. Así no te pierdes la próxima historia donde nada es lo que parece. Sin saberlo, el Special Operations Executive había perdido el control total de su red en los Países Bajos. Cada mensaje enviado desde ese momento fue dictado por los alemanes, y cada agente lanzado en paracaídas aterrizaba directamente en una trampa. Durante los meses siguientes, el engaño alcanzó una magnitud devastadora. Desde su oficina en La Haya, el teniente coronel Hermann Gieskes controlaba cada mensaje transmitido a Londres. La Abwehr había conseguido infiltrar por completo la red holandesa del Special Operations Executive, operando bajo la apariencia de una colaboración intacta. Cada comunicación enviada desde territorio ocupado era supervisada, corregida y aprobada por los alemanes. El resultado fue catastrófico. Entre 1942 y 1943, los británicos continuaron enviando agentes, creyendo que sus contactos seguían activos. Sin saberlo, cada uno de ellos aterrizaba directamente en manos del enemigo. Más de 50 operativos fueron capturados poco después de su llegada, y la mayoría terminaría ejecutada o moriría en campos de concentración como Mauthausen. Los suministros enviados por aire, armas, explosivos, dinero y equipos de radio fueron interceptados y reutilizados por las fuerzas alemanas. A pesar de las pérdidas crecientes, las señales de advertencia pasaron desapercibidas. Algunos analistas del MI6 y criptógrafos en Baker Street comenzaron a notar irregularidades, errores repetidos en los códigos, mensajes contradictorios y la desaparición sistemática de agentes. Sin embargo, las advertencias fueron minimizadas o ignoradas. Las jerarquías dentro del servicio británico no creían posible que toda una red hubiera sido comprometida. La situación se volvió insostenible en 1943, cuando la Royal Air Force comenzó a registrar pérdidas inexplicables durante las misiones de lanzamiento. Los alemanes parecían anticiparse a cada vuelo. Finalmente, los comandantes británicos ordenaron suspender todas las operaciones en los Países Bajos. La trampa había funcionado durante casi 2 años. Poco después, Gieskes envió a Londres un último telegrama.
Era un mensaje de despedida cargado de ironía. Les agradecemos su cooperación y esperamos recibirlos nuevamente con el mismo cuidado y resultado que antes. El Englandspiel, o Juego de Inglaterra, había terminado. De los 54 agentes enviados, solo 4 sobrevivieron. La red de la SOE en los Países Bajos había sido completamente destruida. La confianza entre la resistencia holandesa y los británicos quedó dañada para siempre. Tras la guerra, los gobiernos implicados evitaron reconocer públicamente el error. Los archivos se mantuvieron clasificados durante décadas y solo años más tarde se revelaron los detalles completos de la operación. Hoy, en la ciudad de La Haya, un monumento conmemora a los hombres y mujeres que perdieron la vida durante el Englandspiel. Su sacrificio permanece como recordatorio de los riesgos del espionaje y las consecuencias del exceso de confianza. En la guerra, no siempre gana quien dispara primero, sino quien logra comprender cuándo el silencio es también un arma. La historia de la Operación Polo Norte no solo es una lección de inteligencia, sino una advertencia sobre los límites del engaño y la fragilidad de la verdad. Si te fascinan los casos de espías reales y las misiones que cambiaron la historia desde las sombras, suscríbete y activa la campana. En el próximo episodio descubrirás otra operación donde la traición fue el arma más peligrosa. Y si conoces a alguien que disfruta del misterio del espionaje, compárteselo. Quizá termine viéndolo todo de otra forma.